**tutulo***, bombazo turco. Melis destapa, el corazu superíndice 3N de Kerem solo latiu por ande del amor secreto revelado. Hola, mi gente turca favorita, copyright emociu superíndice 3N estará una vez ese con ustedes en este rinconcito dedicado a nuestras pasiones televisivas provenientes de Turquía. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso y que es tu copyright N listos para sumergirnos en un chisme jugoso, de esos que tanto nos gustan. Hoy vamos a hablar de esos amores que nos han dejado sin aliento, de esas parejas que nos han hecho suspirar frente a la pantalla y sobre todo, de un rumor que ha sacudido los cimientos de las fanúlticas, prepúrrense porque vamos a desenterrar algunos secretos muy bien guardados. Y si eres nuevo por AQ, te doy la bienvenida a nuestra comunidad de enamorados de las novelas turcas. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones semanales. AQ siempre tenemos el Cafú Copyright turco caliente y el chisme a la orden del dúa. Hoy específicamente vamos a hablar de un tema que ha estado candente en redes, una declaración superíndice 3N explosiva que nos llega desde el mismísimo corazu superíndice 3N de una de las producciones queridas. Su has leudo bien, vamos a hablar de Kerem, Ande y una supuesta confesión que lo cambia todo. Como ya lo adelantamos en el título, el foco de nuestro chisme de hoy es una bomba que soltó superíndice 3 Melis, un personaje que no es ajeno a los dramas televisivos turcos. Ella, con su característico estilo sin rodeos, afirmó superíndice 3 que el corazu superíndice 3N de Kerem, el galu, N que nos ha robado ese de un suspiro, solo latiu superíndice 3 realmente por ande, pero ¿qué copyright ne son estos personajes? Para entender la magnitud de esta declaración superíndice 3N, tenemos que remontarnos a la serie que catapultó superíndice 3 a Kerem y Ande a la fama internacional, Senú con diéresis al cap, o como la conocemos en Spau más menos sol, llamas a mi puerta. Esta comedia romántica, que nos atrapó superíndice 3 con su encanto y sus personajes en más menos hables, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con una beca truncada, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo y el control. Como es común en las comedias románticas, la pareja empieza con el pie izquierdo y una relación superíndice 3N de conveniencia que termina en algo mucho grande. Ande Eru párrafo le da vida a Eda, una mujer fuerte e independiente y con una chispa inigualable, mientras que Kerem Bursin se convierte en Serkan, un hombre frío por fuera pero con un corazu superíndice 3N de oro en el fondo. La química entre estos dos en pantalla era innegable, la chispa saltaba cada vez que se cruzaban y esto, por supuesto, encendió superíndice 3 la imaginación superíndice 3N de todos nosotros, pero era pura actuación superíndice 3N o agua algo ese ayu. Ahí es donde entra en juego nuestra bomba. Según Melis, y vamos a tomar esta información superíndice 3N con las pinzas necesarias, ya que no es una fuente oficial, el amor que vemos en pantalla entre Ande y Kerem no era solo actuación superíndice 3N. Al parecer, Kerem quedó superíndice 3 prendado de Ande y su corazu superíndice 3N solo latiu superíndice 3 de esa forma por ella, lo cual será un testimonio ese de lo increíble que fue la conexión superíndice 3N entre ambos en la producción superíndice 3N. Pero vamos a ser honestos, no podemos vivir solo de Senú con diéresis al cap. Copyright otras historias turcas nos han dejado con el corazu superíndice 3N latiendo a 1000 por hora. Para empezar, no podemos dejar de mencionar a Aik Memnu, conocida en algunos pauses como Amor Prohibido. Esta serie dramática, un club psicoatemporal, nos presenta una historia de pasión superíndice 3N, traición superíndice 3N y deseo con un trasfondo social muy poderoso. La historia gira en torno a Biter, interpretada magistralmente por Beren Saat, una joven ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico y mucho mayor que ella. La atracción superíndice 3N que siente por el sobrino de su esposo, Belul, interpretado por Kwanu Párrafo Tatltu, desata una serie de eventos trágicos. La química entre Beren y Kwanu Párrafo era tan intensa que trascendió superíndice 3 la pantalla. Sus miradas, sus roces, sus diálogos cargados de emoción superíndice 3N, lo convirtieron en un clásico de las novelas turcas. Su interpretación superíndice 3N de un amor prohibido, apasionado y lleno de culpa, se ha ganado un lugar en el corazu superíndice 3N de todos los fans de las novelas turcas. Aik Memnu no solo nos presenta una historia de amor y deseo, sino que también Copyright N nos muestra una crítica social a Trabu Copyright S de sus personajes y sus motivaciones. La adaptación superíndice 3N de esta novela clásica sigue generando debates y anu lisis a dúa de hoy.
Es una serie que te hace pensar y sentir, y que sin duda, te dejará huella. Otra joya que nos ha regalado la televisión Superíndice 3N turca es Erkenci Kuay, traducida como Pu, Jaro Madrugador. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem, interpretada por Demet Özdemir, una joven showmanosadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre y que por un error, termina trabajando en una agencia de publicidad. Ao conoce a Can, interpretado por Can Yaman, un foto superíndice 3 grafo aventurero y lleno de energía. La chispa entre ellos es inmediata y nos regalan momentos muy divertidos y románticos. Demet y Can tenuan una química en pantalla muy especial, su relación superíndice 3N era como una montaña más menos rusa de emociones, que nos hace reír y suspirar al mismo tiempo. Erkenci Kuay es una serie que celebra el amor, la amistad y la aventura. Sus locaciones en Estambul son un deleite para la vista y sus personajes son tan más menos hables que te hacen sentir parte de la historia. Aparte de la química entre Demet y Can, la serie destaca por su enfoque en el empoderamiento femenino, ya que Sanem es una mujer decidida que lucha por sus sueños más menos. La serie Tambiu Copyright N muestra la importancia de la familia y la lealtad, valores que son muy importantes en la cultura turca. Si hablamos de grandes romances televisivos, no podemos dejar de mencionar Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta serie dramática nos narra la historia de amor imposible entre Kemal, interpretado por Burak Özçivit, un joven de clase humilde, y Nihan, interpretada por Neslihan Atagul, una chica de familia rica. Su amor es puro y profundo, pero las diferencias sociales y las conspiraciones de terceros pondrán a prueba su relación superíndice 3N. Kara Sevda es una serie que te hace sufrir desde el primer capítulo. El drama es intenso y las actuaciones de Burak y Neslihan te llegan al corazón superíndice 3N. La química entre ellos era palpable, su amor se sentía real, pero la tragedia acechaba en cada esquina. La serie destaca por su fotografía, su música y su guión. Los paisajes de Estambul se convierten en un personaje y la música nos acompaña más menos en cada momento de tensión superíndice 3N y pasión superíndice 3N. Kara Sevda es una serie que te deja sin aliento y que te hará reflexionar sobre el amor, el destino y las injusticias de la vida. La intensidad de las emociones y la profundidad de los personajes la convierten en una de las series memorables de la televisión superíndice 3N turca. Su legado perdura y aún hoy es tema de conversación superíndice 3N entre los fans. Siguiendo con nuestra lista de amores que nos han dejado marcados, tenemos que hablar de Medcezir, la versión superíndice 3N turca de DOC. La serie sigue la vida de Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, un joven de barrio humilde que se ve envuelto en una serie de eventos que lo llevan a vivir en una lujosa casa en Estambul. Au conoce a Mira, interpretada por Serine Sarkaya, una chica de familia rica que se debate entre el amor y la rebeldía. La serie es un drama juvenil que nos muestra el choque de mundos y las dificultades del amor. La relación superíndice 3N de Yaman y Mira fue una de las seguidas por los fans de las series turcas en su momento. La tensión superíndice 3N entre ellos era palpable y sus conflictos nos tenuan al borde del asiento. La química entre Atay y Serine era muy especial, su interpretación superíndice 3N de dos superíndice 3 venes que luchan por su amor a pesar de las adversidades hizo que sus personajes se ganaran el cariño más menos del público. Medcezir destaca superíndice 3 por su adaptación superíndice 3N fiel de la serie original, pero también Copyright N supo darle su propio toque turco. La música, la fotografía y el vestuario fueron un elemento clave para conectar con el público joven. La serie También Copyright N aborda superíndice 3 temas como la desigualdad social, la identidad y la importancia de la familia. Y como no solo de dramas vive el hombre, tenemos que mencionar Kiral Kask, o Amor en alquiler. Esta divertida comedia romántica nos cuenta la historia de Defne, interpretada por Elçin Sangu, una joven camarera que por problemas económicos superíndice 3 micos, acepta un trato para enamorar a Ömer, interpretado por Barar Duk, un exitoso diseñador de zapatos. Como es de esperar, el plan se complica cuando el amor surge entre ellos. La comedia y el romance son la superíndice 3 mula perfecta de esta serie que nos hizo reír y suspirar a partes iguales. La química entre Elçin y Bar fue uno de los puntos fuertes de la serie, su relación superíndice 3N era tan creíble que muchos fans llegaron a pensar que su amor había traspasado la pantalla. Kiral Kask es una serie que te levanta el con diéresis nimo, sus personajes son más menosables y sus diálogos son muy ingeniosos. La serie También Copyright N destaca por su moda, sus locaciones y su música pegadiza.
Si buscas una serie para desconectar y reírte un rato, esta es la opción superíndice 3N perfecta. La dinámica entre los personajes y las situaciones CU superíndice 3 micas te mantendrú N enganchado de principio a fin. Es una joya que demuestra que las series turcas también copyright N saben hacer muy bien las comedias. Ahora, volviendo al meollo de nuestro chisme, es importante recordar que la afirmación superíndice 3N de Melis, de que el corazu superíndice 3N de Kerem solo latiu superíndice 3 por ande, es una opinión superíndice 3N personal. Como espectadores podemos interpretar los hechos y los rumores como mejor nos parezca. Lo que es innegable es el impacto que Senu Condiéresis Alcapm tuvo en nuestras vidas y la química que vimos entre Ande y Kerem. Si esa química fue un amor real o simplemente un trabajo bien hecho, solo ellos lo saben. Lo importante es que disfrutemos de las historias que nos ofrecen las series turcas y que las vivamos con pasión superíndice 3N, sin dejar de lado nuestro criterio y sentido común. Y es que las series turcas tienen esa magia de hacernos creer en el amor a primera vista, en el destino y en los finales felices, y eso es lo que las hace tan especiales. Y bien, mi gente turca, hemos llegado al final de nuestro recorrido por algunos de los romances intensos de las series turcas. Hoy hemos hablado de Melis, de su explosiva declaración superíndice 3N y de la posibilidad de un amor secreto entre Kerem y Ande. También copyright N hemos recordado otras parejas que nos han hecho suspirar y sufrir a partes iguales. Espero que hayan disfrutado de este chisme tanto como yo he disfrutado contándoselo. Recuerden que la televisión superíndice 3N es un espacio de entretenimiento y que debemos disfrutar de las series sin perder la perspectiva. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de la declaración superíndice 3N de Melis? ¿Creen que la química entre Ande y Kerem fue real? Él es su pareja favorita de las series turcas. No duden en dejar sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan de este mundo de dramas, pasiones y amores. Su opinión superíndice 3N es muy importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido que les guste. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad. Sin ustedes este espacio no sería lo mismo. Así que si les gustó superíndice 3 este vídeo por favor denle like, compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros superíndice 3 vídeos. Los espero en la superíndice 3 entrega con chismes, análisis y muchas sorpresas del mundo de las series turcas. Hasta la superíndice 3 y que sigan disfrutando de las mejores historias que nos llegan desde Turquía.